Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mis amados, dentro del tema de la santidad de Dios y dentro del enfoque general de la iglesia para este año, que es discípulos haciendo la misión, no podemos descuidar ni perder de vista la importancia de a quién seguimos, a quién servimos, a quién adoramos, a quién venimos a tributarle honor y gloria cada domingo en este lugar y los otros días de la semana en nuestro trabajo, en la calle, donde Dios nos tenga. Ahí estamos obligados a contemplar contemplar la santidad de Dios. Dios es santo. Ahora, como este es el tema, quiero expresarlo en 3 puntos. El primero es lo que significa la santidad de Dios. El segundo, lo que implica la santidad de Dios para su pueblo. Y el tercero, lo que implica la santidad de Dios para el pecador. Eso van a ser los 3 puntos. Así que vamos a intentar aproximarnos a esa verdad escritural. Y en esta ocasión he tomado el pasaje de Isaías capítulo 6. ¿Por qué razón? Porque este es un pasaje donde un hombre tiene una visión de estar enfrentando la santidad de Dios, y el resultado de esa experiencia es una transformación y luego el deseo de querer hacer la misión de Dios. Por eso el capítulo 6, en el versículo 1, para ubicarlos un poco dentro de un contexto histórico, esto sucedió tal como aparece en el versículo 1, en el año en el que murió el rey Usías. Estamos hablando de 800 años antes de Cristo, cuando a Israel y a Judá la gobernaban hombres de ciertas dinastías, y en el caso de Judá, hombres que pertenecían al linaje de David. Usías fue uno de los reyes más importantes de Judá. Fue el hombre que más gobernó. 52 años gobernó a Judá. Y durante su gobierno la nación prosperó. Sus ejércitos crecieron. Se desarrolló la ingeniería, la agricultura. Fueron prósperos porque este hombre temió al Señor y procuró hacer las cosas agradables delante de Dios, aun cuando al final de sus días
cometió una equivocación, porque por más que el hombre se esfuerce a ser recto, honesto, íntegro, no hay que haga el bien, dice la palabra de Dios, y no peque. Porque él entró en el templo de Dios, que solo podían entrar los sacerdotes a ofrecer al Dios Altísimo, y a él se le ocurrió, porque él era el rey, el soberano de Judá, pensó en algún momento que como Dios lo había respaldado durante tantos años y la nación había prosperado, quizá eso le daba el derecho a él también de entrar al templo y ofrecer incienso. Lo hizo, y los sacerdotes se molestaron porque entendieron que él estaba haciendo algo equivocado, que no le era permitido por más que fuera el rey. Había entrado al lugar donde solo Dios quería que se presentaran los sacerdotes, no el rey. Y en esa ocasión dice la palabra de Dios que Uzías le brotó lepra y quedó leproso hasta el día de su muerte. Por eso Isaías dice, en el año en el que murió el rey Uzías. Eso nos da a nosotros un trasfondo de un momento de duelo nacional, un momento de tragedia política. Se ha muerto el gran rey, el que ha llevado a la nación a un momento importante en todos los aspectos de aquellos días. Cuando se muere un hombre de esta talla, quizá la gente piensa, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Isaías, quien está narrando la visión, era sacerdote. Era un hombre que pertenecía a la nobleza de Judá, un hombre importante, un hombre que siempre estaba en contacto con las cosas de Dios. Pero quizá estaba preocupado porque al morir Uzías muchas cosas probablemente iban a decaer, ya no iban a ser lo mismo. Y estando en esa probable preocupación, entró al templo Uzías y allí tiene esta maravillosa visión, esta experiencia extática de poder ver y contemplar la gloria del Dios omnipotente. Narra Isaías y dice, vi yo al Señor. Ahora estoy diciéndoles que fue en una visión, no que literalmente haya podido ver a Dios, porque nadie, no hay hombre que pueda ver a Dios y sobreviva. Así como nadie podría acercarse al sol y sobrevivir, ya que el sol lo consumiría con sus rayos, ¿verdad? Con el fuego que se expide o que sale de él. Así también cualquier hombre, si fuese expuesto de manera directa a la gloria de Dios o a la presencia de Dios, va a morir. Es lo que nos muestra la Sagrada Escritura. Por eso Isaías en esa visión dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. El trono había sido ahora, digamos que había sido tomado por el hijo de Uzías, y como que el gobierno estaba tratando de despegar, pero mucha gente sentía la ausencia de su amado rey, sentía orfandad, y como que el trono le quedaba grande al hijo de Uzías. En esa consideración, Isaías dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto. Con esto Isaías estaba recibiendo un mensaje de Dios diciéndole, aunque usted haya visto y haya servido en tiempos del gran Uzías, yo soy el único y verdadero rey sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones y sobre todos los que poblan la tierra. Podrá morir el hombre grande, podrá morir el hombre importante, se irá, porque así está determinado para los seres humanos, que hagamos nosotros por algún tiempo nuestro ejercicio aquí, pero luego iremos al polvo de la tierra. Y por grande que sean los hombres, amados hermanos, y los demás intenten sentir como la ausencia de ese gran líder, Dios se manifiesta para decirnos, yo soy el único verdadero rey que vive para siempre.
Por lo tanto, la desesperanza no tiene lugar. Por lo tanto, la angustia no debe invadirlos, porque aunque Uzías no esté, Dios está sentado en el trono. Y la escritura nos muestra, dice que la gloria de Dios llenó el templo. Esa fue la experiencia de este hombre. También señala la palabra de Dios que había en el lugar donde él estaba, en la visión, había serafines, unas criaturas de orden angelical. Si usted probablemente conoce un serafín, será de nombre, ¿verdad? Don Serafín. Pero aquí Isaías vio unas criaturas angelicales que él describe como serafines. Pero hay algo interesante, es la manera o la forma mejor de estos serafines. Dice la escritura que tenían 6 pares de alas. No imagino dónde comenzarían sus primeros pares de alas, pero la Biblia nos muestra esto acerca de la visión de Isaías. Y hay algo interesante. ¿Para qué 6 pares de alas? Los serafines en la visión de Isaías son criaturas angelicales que están permanentemente en la presencia del Todopoderoso. En otras palabras, en lo más cercano a Dios. Y los 6 pares de alas tienen razón, porque con un par van a volar, pero con otro par van a cubrir sus rostros. Y con el tercer par de alas van a cubrir sus pies. Ahora, ¿y por qué deben cubrir sus rostros ante el Creador? ¿Por qué deben tapar entonces sus pies ante el Todopoderoso? Pues mis amados, es tanta la grandeza de la gloria, de la santidad de Dios, que ni siquiera estos elevados serafines se atreven a mirar de manera directa al Altísimo. Por un momento quiero que usted piense en esto. Es tanta la grandeza, la hermosura, lo impresionante de la gloria de Dios, que los los serafines tienen que cubrirse. Voy a imaginarme que estoy mirando una gran luz, pero es tan resplandeciente, es tan fuerte que sus ojos no alcanzan. Mejor, no tienen la posibilidad, no son aptos para recibir tal destello de luz. Y lo que uno hace ante una luz de esa intensidad será cubrir sus ojos para protegerlos. Pues estos serafines cubren sus ojos, cubren su rostro, no se sienten dignos de estar viendo al Todopoderoso. Ellos, una creación de un orden superior a la nuestra, consideran que no tienen la capacidad ni la dignidad para ver a Dios cara a cara. Mas sin embargo, la pequeña criatura humana a veces le da por querer ver a Dios de esa manera, sin entender que no hay posibilidad de ver a Dios con estos ojos físicos. Nosotros vemos las obras de Dios, vemos la creación, vemos lo que Dios hace, pero no vamos a poder ver a Dios con estos ojos. No están diseñados. Es más, si usted se quedara mirando el sol, la luz del sol en plenitud, creo que no va a durar mucho tiempo mirando el sol, porque los rayos ultravioleta le va a quemar su retina. Así que ni siquiera lo intente, ¿verdad? Porque en el intento usted puede quedar ciego. Eso solamente hablando de la gloria del sol. Y si la gloria del sol quemaría mi retina, pues la gloria de Dios me aniquila completamente. Quedaría desintegrado ante la grandeza del Altísimo. Con esto quiero invitarle, amados hermanos, que si los serafines se consideran indignos de verle, están allí porque cumplen una misión. Hay un ministerio que desarrollan, y es que están permanentemente adorando a Dios. Y la principal adoración que ellos entregan al Altísimo es decir:
Dígalo. Santo, santo, santo. Algunos expertos en el campo de la teología dicen que es el único atributo de Dios al que es presentado o que es presentado de esa manera. La Biblia no dice que Dios es bueno, bueno, bueno. No dice que Dios es grande, grande, grande. Sabemos que Dios es bueno y que es grande, pero aquí hay una expresión, amados, diferente, y es que Dios es santo, santo, santo. Y en el lenguaje bíblico, amados hermanos, tiene la intención de darle la suficiente fuerza para que usted y yo, como lectores de la palabra de Dios, reconozcamos la santidad del Altísimo. Nos asombremos ante la santidad de Dios. Y sabe una cosa, a veces nosotros nos acercamos a Dios con un irrespeto, con una irreverencia. A veces nos acercamos a Dios de una manera inapropiada. Y creo que cuando nosotros estamos conscientes de la santidad de Dios, me obliga a presentarme como Él quiere y no como yo quiero. Si usted va a presentarse ante un Dios santo, y cuando digo presentarse no significa solo venir al templo, porque Dios está en todas partes. Por lo tanto, usted y yo estamos obligados en cualquier lugar a reconocer la santidad, la santidad, la santidad de Dios. Isaías estaba perplejo, estaba atónito, estaba temblando, porque algo más, no solo temblaba Isaías, sino que los quiciales del lugar también estaban temblando. Creo que fue un momento, yo diría, espantoso. Hablaba con un hermano el lunes anterior, porque en Ecuador está temblando otra vez. Y él me decía, hoy en Quito hemos estado muy asustados porque la tierra se sigue moviendo. Y creo que cuando tiembla y se empiezan a mover las lámparas y se empieza a mover también las puertas y todo empieza a sonar en casa, yo creo que usted no se siente tan feliz ni tan contento. Creo que usted está lleno de terror, está lleno de miedo. Y el hermano me decía, yo tuve que salir corriendo porque sentí que la casa se caía. ¿Cómo estaría Isaías aquel día ante la manifestación de la santidad, de la gloria de Dios? Creo que estaba asustado. Y permítanme hacer una aplicación. Hay hermanos cristianos que creen que la presencia de Dios es una sensación de júbilo, de extrema alegría. Y yo voy a decir esto, cuando veo la Biblia y encuentro los relatos de esos hombres que estuvieron próximos a esa gloria de Dios, no hubo tanta alegría, hubo mucho susto, hubo mucho temor. Cuando el Dios creador se manifestó en el monte Sinaí para dar la ley al pueblo de Israel, la Biblia dice que el monte temblaba y humeaba. Y los israelitas, ¿qué le dijeron a Moisés? Vaya usted solo. Nosotros no vamos a ir allá, nosotros no nos vamos a acercar al monte. Fue un día espantoso porque la gloria de Dios se estaba manifestando en el monte. Sin embargo, a veces oramos y le decimos, Señor, manifiesta tu presencia en este lugar. Hay veces oramos y decimos, Dios, manifiesta tu gloria en este lugar. ¿Sabe qué pasaría si Dios lo hiciera así como en el Sinaí? Ninguno quedaría aquí sentado en estas sillas. Más de uno saldría disparado corriendo, porque la presencia de Dios, amados hermanos, hace que la creación misma tiemble delante de Él. Solo que nosotros a veces no temblamos delante de Dios. Hay veces no nos acercamos con el temor y la reverencia que se requiere porque somos muy confianzudos. Dios sigue siendo Dios grande, omnipotente, y Dios debe seguir siendo exaltado y adorado con toda reverencia.
¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese fue el caso de este hombre. Y quiero mirar, amados hermanos, lo que significa, en breves palabras, la santidad de Dios. Y encuentro la siguiente definición: la santidad de Dios es su absoluta pureza moral. No hay ser más puro moralmente que Dios. No hay nadie como Él. Él no puede pecar, ni tampoco tolerar el pecado. Dios, cuando algunas veces alguien ha dicho Dios es omnipotente, otro dice, bueno, hay una cosa que Dios no puede hacer. ¿Y qué es lo que Dios no puede hacer? Pecar. Dios no podrá pecar, pero no porque oído a esto, como que Dios esté imposibilitado. Sencillamente es que su naturaleza, su pureza extrema, su hermosura llevada a la más alta de las exponenciales, hace que Dios no actúe nunca en maldad y Él sea lo más grande que podamos nosotros tener, al menos intentar reconocer en términos de pureza. Yo siempre que veo esto me acuerdo de las propagandas de los jabones. El blanco más puro. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Todos somos testigos de esos ejercicios, de esas pruebas que hacen, donde aparece un blanco, ¿verdad? Pero luego aparece el blanco más puro y la blancura del otro ya no es tan blanco. Ahora se ve que percudido, se ve amarillento. Pues, amados, la gloria, la santidad de Dios, el blanco más blancos, quedará oscuro delante de la perfección y de la pureza del Todopoderoso. Ahora, pero también, amados, debo mencionar que la santidad de Dios, en el hebreo, la expresión o el término es kadosh. En griego es hagios. Pero, ¿qué quiere decir entonces kadosh o hagios? Traduce como separado, apartado. Y eso en términos de la santidad de Dios significa que Dios es muy aparte de la creación, muy diferente a usted y a mí. Dios no es hombre, no es como nosotros. Él es algo completamente separado de lo demás. Él es único. Dios, amados hermanos, en términos técnicos, Él es sui generis, único en su género. No hay nadie como Él. Por eso la idolatría es un gravísimo pecado. Porque no habiendo sino un solo Dios, los hombres han imaginado sus propios dioses, se los han inventado y los han adorado. Por lo tanto, Dios manifiesta su desagrado ante tal acción humana, porque el ser que Él hizo para que lo adore a Él termina adorando criaturas o termina adorando fabricaciones de Él mismo, lo cual hace al ser humano tan indigno que provoca el rechazo de Dios, que provoca la ira de Dios. La santidad de Dios, amados hermanos, significa que Él es diferente a todo lo demás, que es único y que es exclusivo. En el segundo punto, lo que implica la santidad de Dios para su pueblo. Usted está aquí, hermano y hermana, en esta mañana, y a todos los que el Señor ha traído en esta hora para decirnos que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Pero hay algo que usted y yo debemos saber respecto a esa relación, a lo que implica la santidad de Dios para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. En el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, en el versículo 16, yo encuentro una expresión bíblica que no es otra cosa que la obligación de ser santos. ¿Qué implica la santidad de Dios para mí? La obligación de ser santo. Usted
tiene una obligación delante de Dios, porque usted adora a un Dios santo, usted le sirve a un Dios santo, y por lo tanto, como dijo el salmista, la santidad conviene a tu casa. La santidad es la marca de quienes siguen al Señor. Y por eso en esta carta dice el texto así: porque escrito está, sed santos porque yo soy. ¿Por qué debemos ser santos? Porque a Dios a quien le servimos es santo. ¿Por qué, amados hermanos, debemos servir los alimentos con toda la higiene posible? Porque nuestro organismo requiere cosas puras. Cuando nosotros consumimos una carne descompuesta, hará mucho daño a nuestro organismo. Y se requiere que las cosas hayan sido bien tratadas, porque nuestro cuerpo así lo requiere. Pues Dios requiere de que quienes se presentan ante Él también actúen en santidad. Hoy quizá el término santidad es un término estridente, un término que no suena bien, un término que ofende inclusive. Llamar a la santidad puede ser ofensivo en una sociedad donde pareciera ser que hay posibilidades de hacer lo que uno quiera y no ser juzgado por nada, porque hace parte de la vida privada de cada uno. Chévere el cuento que nos echaron de que su vida es privada, y le voy a decir que su vida no es privada, porque Dios lo conoce todo. Si fuera usted el único que sabe, pero deja de ser privada cuando Dios sabe lo que usted ha hecho esta semana. Dios sabe lo que yo he pensado esta semana. Dios está aquí metido en mi mente, conoce hasta el pensamiento más rápido que haya podido pasar por ahí. Dios lo conoce. ¿Qué hay privado? Delante de Dios no hay vida privada. Delante de Dios estamos expuestos como al desnudo. Nada se oculta delante de Dios. Por eso Él nos hace ese llamado a vivir en santidad. Pero la palabra santo para el pueblo de Dios significa que Dios lo apartó, que Dios lo separó. Usted ha sido separado, usted ha sido apartado por Dios. Eso le da el carácter de ser santo. En Dios la santidad es pureza moral infinita y eterna. En usted santidad es apartado para vivir en pureza, para vivir apartándose del pecado. Ahora, debo hacer claridad respecto a esto. Ninguno de nosotros en esta mañana puede levantar su mano y decir: hermano, yo ya no peco. Ninguno. Y si hay alguno que lo haga, mejor no se atreva a subir su mano para hacerse notar. ¿Por qué razón? Porque estaría mintiendo en gran manera. Dios sabe, Dios conoce, Dios, amados hermanos, ha estado presente ahí cuando usted ha actuado pecaminosamente para con otros, para con Dios. Él ha estado ahí. Así usted haya mirado para todo lado y haya dicho: no hay nadie, nadie me está mirando. ¿Eso usted cree? Claro, quizá no hay un par de ojos que lo esté mirando, pero están los ojos de Dios, que no puedo decir que sea un par, porque en Apocalipsis el autor en la visión vio a una criatura con ojos por todos lados. Obviamente no significa que Dios tenga ojos por todos lados, solamente quiere enseñarnos tal figura que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Mis amados, hace bastantes años sacaron a la pantalla gigante a un superhéroe llamado Superman. Y Superman tenía la capacidad de la visión. ¿Cómo es la visión de Superman? Rayos X, gracias. Rayos X creo es, ¿no? Entonces, bueno, con cualquier rayo de esos, Superman podía mirar a través de los muros y podía ver cosas que otros no podían ver.
Oh, qué grande es Superman. No, qué grande es Dios, que puede ver su corazón, que puede ver sus pensamientos, que lo puede ver todo en el mismo instante y ver todo lo que hace la humanidad en el mismo momento y no olvidar nunca esto. Dios es inmensamente grande. Entonces el llamado, lo que implica para nosotros es vivir en santidad, apartados. ¿Pero apartados de qué? Pues apartados de una vida mundana, de una vida perversa, de una vida donde solo se practica el pecado. Usted y yo debemos tomar conciencia de que debemos ser diferentes al resto de la masa humana. Usted es diferente. Por eso a veces creo que hay que hablar acerca de este tema, porque por ejemplo cuando llegan ciertas épocas de fiestas tradicionales y hay rumba y hay parranda, a muchos cristianos se les alegra yo no diría que el corazón, se les alegra la carne. Usted debería ser diferente, distinto. La alegría suya no está sujeta a determinada época que le trae ciertos recuerdos. El gozo de un hijo de Dios no depende de esas cosas. El gozo de un hijo de Dios depende de que el Señor le libró, le salvó, le rescató, le perdonó. Y bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, dichoso, feliz a quien Dios ya perdonó sus pecados. Eso es lo que nos debe dar profunda alegría. Hay jóvenes principalmente que en el Facebook, cuando colocan su actualización, colocan que están tristes, ¿no? Y ponen la carita ahí como para darle contundencia a la expresión. El cristiano vive momentos de aflicción, vive momentos, amados, en los que la adversidad nos afecta. Pero aún en medio de eso, si en esa circunstancia usted recuerda que Dios le salvó, que Dios le perdonó, el gozo comienza también a invadirle. Porque la aflicción presente no es nada comparable con la gloria que un día se manifestará para quienes son el pueblo de Dios. Ahora, Efesios 1:4, que lo estudiábamos el viernes, dice la escritura que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios lo escogió a usted y a mí. Pero nos escogió ¿para qué? Por favor, si pueden leer. Para ser santos. La palabra santo significa apartado de los demás. Eso no quiere decir que usted ya no salude a los vecinos, que se vaya por allá bien lejos como a los ermitaños, o se vaya para de pronto el desierto de la Tatacoa para purificarse y vivir solo por allá donde no haya más seres humanos. No significa, significa apartado de las prácticas de los demás. El Señor oró en San Juan 17, la oración del Getsemaní, en la que dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es eso, apartados del mal. Pero luego dice: y sin mancha. La palabra sin mancha ya habla de pureza. Dios nos apartó para desmancharnos. Para seguir con la idea del detergente, Dios nos apartó para desmancharnos. Sé que de pronto, si fuera en este escenario, en otro lugar, probablemente le estaríamos diciendo al otro: dígale al lado, dígale al que está al lado, que la mancha es todavía grande. Pero no hacemos eso nosotros acá. Yo solamente quiero que usted note que probablemente la mancha todavía deja ver sus efectos en nosotros, que no tenemos pureza total, que estamos en el proceso del desmanchado. Si tus pecados fueren rojos como la grana, van a ser emblanquecidos, dice Isaías, como blanca la Dios no bíblico. No alguno pueda cometer, lo planeó desde antes de la fundación.
no sé si por la religión o por las circunstancias, que cogió un camión de esos grandes y arrolló a mucha gente. Creo que 84 personas fallecieron. Todos los musulmanes hacen y piensan así. Como hay cristianos que no echan tractomulas por encima de los demás, pero tienen una lengua más pesada que una tractomula, capaces de desbaratar a quien se les atraviese. No juzgar a nadie, ¿no? Que sea Dios quien realmente emita juicio sobre nosotros, pero no nosotros hacia los demás. Dios nos escogió para ser santos. Empieza a redarguirlo y a decirle: no vaya, no está bien. Allí Dios no va a ser glorificado ni va a ser honrado. Ahora, usted dirá: hoy, ¿por qué hace el Espíritu? No es que se dio el golpe así de... El Espíritu, sentir. En que el redarguir del Espíritu es como si lo cogiera uno y lo exprimiera, ¿verdad? Y uno por dentro, amados hermanos, siente tanta vergüenza, se siente tan mal delante de Dios. Ahora, no estoy hablando de la culpa, estoy hablando del redarguir del Espíritu. Cuando es culpa en un hijo de Dios, trata de esconderse de Dios, pero cuando es redarguir del Espíritu Santo, lo lleva al arrepentimiento. El redarguir del Espíritu Santo es para que nos arrepintamos. El Espíritu nos redarguye y nos dice: usted no debió haberle hablado a esa persona de esa manera. No habló como un hijo de Dios. ¿Le ha pasado algunas veces? Que usted ha tratado a una persona extraña y le ha dicho cosas feas y le ha tratado mal, y luego que la persona se va, el Espíritu comienza a decirle: mal hecho. ¿Por qué lo hizo así? El otro no sabe que usted es cristiano, pero el Espíritu dice: pero yo sí. Nos redarguye. Ahí está el Espíritu Santo. De manera que así que, amados hermanos, en esperanza. Es grotesca y horrible. Un hijo de Dios tiene esperanza si es hijo de Dios, porque 7 veces caerá el justo, pero el Señor lo levantará. Sé que hay hermanos cristianos que dicen: no, pero si Dios siempre lo va a levantar, entonces me la voy a pasar cayendo. Pues a la verdad, ¿cree usted que su hijo cuando se cae es porque le gusta caerse para que usted lo levante? Ya hay papás y mamás que levantan de una manera tan extraña. ¿Sí? El niño se cae, no se cae voluntariamente. El niño se cae porque tropieza, el niño se cae porque resbala, el niño se cae porque todavía no tiene el suficiente equilibrio. Pero si el niño se cae, un buen papá y una buena mamá, ¿qué harían? Correr a levantarlo, sobarlo, curarle la herida y decirle: hijo, mejor no corra. Hijo, usted debe escuchar cuando yo le hablo. ¿Ya? Un buen padre hace eso, una buena madre hace eso. Hay algunos que cuando el hijo cae van y lo rematan. Sonó feo, pero sí, el niño se cae y la mamá va y lo coge, o el papá va y lo coge todavía descargándole encima. Eso no está bien. Pero bueno, debo avanzar. Romanos 6:22 también nos habla acerca de la santificación en ese proceso maravilloso por el cual Dios nos viene trayendo desde el día en que nos llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Romanos 6:22 dice así, léanlo por favor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación
y como fin. Qué palabras tan hermosas. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Usted ya es libre del pecado. Pero usted dirá, bueno, pero todavía a mí el pecado como que me jala, ¿verdad? Pues permítame decirle que una cosa es que todavía el pecado le atraiga a su naturaleza, pero ya el pecado no se enseñorea de usted. Ya el pecado, usted ha sido libre del señorío del pecado. El pecado ya no es su señor. Ahora, a quien usted reconoce como Señor es a Jesucristo. Para hacer la voluntad, no del pecado, para hacer la voluntad de Cristo. Todavía lo dejamos ahí, gracias. Para mirar algo más ahí. Ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿y hechos qué? Ahora, si usted ha sido libertado del pecado, ahora es un siervo de Dios, una sierva de Dios. ¿Eso qué significa? Un servidor de Dios. Pero como Dios es santo, requiere que quienes le sirvan también sean santos. Por eso dice la palabra, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué es la santificación? Un fruto. ¿El fruto de qué? De haber sido libertados del pecado. La santificación no es un medio para la salvación. Préstenme atención para que después esto no genere malos entendidos. La santificación, nadie se salva por ser santo. Nadie. Entonces, ¿para qué ser santos? Si usted observa bien el texto, lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que la santidad es el resultado de haber sido salvado. ¿Cómo lo explico mejor? La santidad en una persona no le va a dar salvación. La santidad en una persona es el fruto de que ha sido salvado. Una persona que no haya sido salvada y perdonada y libertada del pecado no va a poder vivir en santidad, no va a poder. Le es imposible. Pero ahora tenemos como fruto la santificación. Quiero decir esto es porque a veces encontramos personas en la iglesia que están procurando todos los días vivir en santidad, y hay que alabar ese acto. Ellos quieren vivir en santidad todos los días. Desde que se levantan dice, hoy no diré mentiras, no voy a insultar a nadie, me portaré como un hijo de Dios. Y esa debe ser una determinación diaria. El problema de fondo es que ellos dicen, para que al final de la noche, si me toca morir, yo pueda ser salvo. Y ahí es donde está la equivocación. ¿Por qué razón? Porque quiero decirle que aunque usted en la mañana determine salir y no decir mentiras ni groserías y tratar a todo el mundo bien y portarse como un hijo de Dios, al final de la tarde, cuando comience usted a orar, probablemente en la noche, y empiece a acercarse a la presencia de Dios, Dios le va a decir, le voy a revelar las cosas malas que hizo hoy. Y usted que pensaba que debía ser santo para ser salvo, ahora le pasa lo de Isaías, reconoce que es un pecador. Porque la presencia de Dios revela nuestro pecado. Cuando uno está, por ejemplo, en una calle destapada y anda con sus zapatos llenos de barro, usted fresco, ¿verdad? Tranquilo. Pero cuando llega a la casa donde la señora acabó de trapear el porcelanato y está brillante, y usted llega con sus botas de la calle destapada y las pone allá sobre el porcelanato limpio, le van a decir lo inmundas que están sus botas. Es más, aunque no se lo digan, usted apenas pone un pie ahí, se da cuenta. Antes no, porque estaba pisando barro, pero ahora que pisa algo limpio es cuando más se pone de manifiesto
el barro, el sucio de las botas. Quizá a usted le ha pasado de pronto de estar vestido y dice, no estoy tan sucio como para ir a la reunión. Y cuando llega a la reunión los otros están espléndidamente vestidos, bien limpiecitos, y usted ya empieza a sentir que huele feo. ¿Le ha pasado alguna vez? Y se mira los zapatos y le mira a los otros, y entre más mira los zapatos de los demás, más sucios siente los suyos. ¿Nos pasa? Es así. Ahora, la santificación es el fruto no del esfuerzo suyo, es el fruto de la obra de quién. Ahora entonces, pues si el Espíritu lo hace todo, yo voy en coche. Que el Señor lo haga todo. No, Él dice, ahora ustedes que tienen el Espíritu Santo, hagan morir esto, todo lo terrenal en vosotros: pasiones desordenadas, concupiscencias, embriagueces, orgías, chisme, mentira, odios, resentimientos. Todo eso el Señor quiere que nosotros comencemos a evacuar de nuestra vida. Evacuar, ir sacando. El Espíritu nos da la fuerza para hacerlo. Pero voy al tercer punto, lo que implica la santidad de Dios para el pecador. Ahora, oigamos bien. Hemos aprendido que Dios ama al pecador. Y probablemente, quizás sintamos el impulso de decir, amén, Dios ama al pecador. Y voy a decir algo que dice la Biblia. Mejor quiero que usted lo lea, y está ahí en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 32. Vamos a ver si es que Dios ama al pecador o qué pasa. Por favor, léanlo todos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Ama Dios al pecador? Dios no ama al pecador. Usted dirá, bueno, y si yo soy pecador, ¿cómo es que Dios me ama? Le voy a decir que usted es un pecador en otra condición. Usted es un pecador en proceso de desmanchado. Usted ya no es el trapo inmundo que huele a sucio, que está allá en el tarro de la inmundicia. No, usted fue un trapo que sacaron de allá y lo tienen ahora en el proceso de desmanchado. ¿Me estoy haciendo entender? Sigue siendo trapo, pero Dios ya ha venido quitando la inmundicia en su vida. Pero ahí, cuando la Biblia habla del pecador, está hablando de ese trapo que está en ese tarro inmundo. Dios, la Biblia dice que Él abomina, aborrece al perverso. Una persona que anda deleitándose en el pecado, burlándose de los demás, burlándose de los justos, usted se le acerca a predicar el evangelio y le dice, a ver, vengo a traerle un mensaje de parte de Dios. El Señor le ama. No sea mentiroso. ¿Cómo le va a decir usted a ese pecador que anda en ese estado? Le va a decir algo que Dios dice de manera diferente. No le diga que Dios lo ama, porque Dios dirá, ay, tan chévere, me ama la esposa del vecino, ¿verdad? Me ama mi mujer, me aman los amigos de farra, y hasta Dios me ama. ¿Cree que es movido acaso al cambio, a la transformación? No, no, la Biblia dice que Dios no ama al perverso, que Dios lo abomina, Dios lo aborrece. Entonces usted no diga, claro, espero que usted cuando vaya la próxima vez, mañana, a evangelizar a una persona, no vaya con este texto así. Hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. Sencillamente usted sabe que anda en perversidad esa persona, y debe decirles que hay alguien que murió en la cruz precisamente para hacer que nuestros pecados sean perdonados si hay fe en nuestro corazón para con Él. Pero no se ponga a decirle que Dios lo ama, porque no es verdad. Ahí está ese texto. Dios
abomina al perverso. Pero dice que ama, o mejor, su comunión íntima está ¿con quién? Con los justos. Pero vea otra cita ahí rapidito. Salmo 5:5. ¿Alguien puede leerlo con voz fuerte así para todos? Pregunto, ¿ama Dios a los que hacen iniquidad? No, los aborrece. Dios aborrece al inicuo, Dios aborrece al impío. Pero hemos acuñado una frase que parece piadosa, como decirle: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hemos aprendido eso, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pues permítame decirle que Dios aborrece el pecado y aborrece. El texto dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Si no fuera así, ¿no condenaría a Dios? ¿Cómo es que Dios va a condenar a un poco de pecadores que Él ama? Él va a condenar a los pecadores que Él aborrece, porque el amor de Dios está para con los que han creído en su Hijo Jesucristo. No importa la edad que tengan, la nacionalidad, el dinero que tengan, no importa la talla, no importa el color de la piel. Todo el que ama a Cristo es amado por mi Padre, dijo Jesús. Todo el que me ama es amado por mi Padre. Entonces no diga lo que la Biblia no enseña. No le vaya a decir al otro: Dios lo ama. Más bien dígale: creo que en pecado todos somos aborrecidos por Dios. Solo seremos amados a través de Jesucristo. Pero los pecadores, o los que practican el pecado, quiero aclarar algo para dejar mejor ilustrado. Todos los que estamos aquí en esta mañana, todos somos pecadores, ¿estamos de acuerdo? Pero somos pecadores en proceso de santificación. Pero hay otra cantidad de pecadores que no están en proceso de santificación. A los tales no se les aplica el término justos. A los que están en proceso de santificación, la justicia de Cristo ha sido impuesta sobre ellos. Y por eso aparece la expresión justos. Pero quiero que lea Proverbios 15:29. Y dice la palabra de Dios así: también leámoslo. Ahora ya lo leyó un hermano, que lo lea una hermana. Dios bendiga a las hermanas que tienen también una voz fuerte, que se escucha cuando uno va llegando a hacer visita desde el pasillo. Escucha. Jehová está lejos de los, pero oye la oración de los justos. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no oye al pecador. Puede sonar duro, puede sonar feo, no cortés, no amable, pero es así. Para que no queden dudas, miren ahora 28:9, ahí mismo de Proverbios, capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Quien aparta, quien no quiere escuchar la ley de Dios, quien no quiere escuchar las palabras de Dios para no oírla, ¿qué dice la Biblia? La oración que él intente hacer delante de Dios, aún esa oración es abominable. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que le dicen: por favor, usted que lee la Biblia y que va a la iglesia y todo eso, venga, ore por mí, porque yo sé que a ustedes Dios los escucha? No, no es tanto así el asunto. El asunto es que
allá en su adentro sabe que muy probablemente Dios no oye la oración en una condición de pecado. No la oye. Es lo que está diciendo la palabra. Y si la persona hace la oración, cuando digo que no la oye, significa es que no es agradable delante de Dios. No significa que Dios es sordo y que no escucha lo que el otro dice. No, pues Dios va a escuchar lo que el otro dice. Solo que esa oración lo que hace es agravar su condición delante de Dios, porque lo hace abominable. Juan 9:31, Evangelio de Juan capítulo 9 verso 31. También leámoslo juntos. Qué bueno es que podamos leer juntos la Biblia, la palabra de Dios, y aunque parezca un ejercicio ahí sin sentido, creo que es importante hacerlo. Leámoslo. Y sabemos. ¿Más claro? Como dicen por ahí en el adagio popular, más claro no canta un gallo. Está diciendo la palabra, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿y sabe quién lo está diciendo? Los fariseos. Por eso el Señor dijo, por la propia boca de ustedes son condenados, porque sabían la verdad, pero no vivían conforme a la verdad. Y hay una gran diferencia entre saber y hacer. El que hace la voluntad de Dios, a ese oye Dios. Por eso, hermano, cuando usted ora, voy a decir algo. De pronto usted oró por un familiar que estaba enfermo y le dijo, Señor, ten misericordia de él. Y el Señor tuvo misericordia y lo sanó. Y luego usted dice, el Señor oyó mi oración. No se vaya a jactar de a mucho. ¿Por qué razón? Porque significa es que esa era la voluntad de Dios. ¿Cuál? Sanarlo. Y que usted al orar, con el orar, estaba expresando que estaba en la sintonía, en la frecuencia de la voluntad de Dios. Escuché a alguien orar no hace más de 24 horas. No quiero censurar la oración, simplemente es que me llamó la atención. Yo estaba en cierto lugar y la persona oró y dijo, Señor, quita todo obstáculo a mis proyectos. Quita todo obstáculo a mis planes. Y yo estaba escuchando la oración. Todavía no tengo la confianza suficiente como para decirle, hermano, esa partecita no está bien. ¿Por qué razón? Porque lo más importante en la vida suya no son sus planes, sino los planes de Dios. Es más, ¿sabe usted que a veces Dios es el que pone el obstáculo en sus planes? Que Dios es el que estorba a veces nuestros planes porque nuestros planes no son perfectos. Y hay hermanos que dicen, no, pero es que el diablo el que me está haciendo oposición. Siga creyendo así. Cuando usted encuentre que las cosas no salen como usted las planeó, sencillamente dígame, Señor, permíteme conocer tu voluntad. Quizá he estado equivocado. Sea humilde. Sea humilde. Señor, permíteme ahora entender qué quiere que yo haga. Dios oye a los que hacen su voluntad. Hermano, con esto voy a ir cerrando. ¿Quiere usted sentir que Dios lo oye? Haga la voluntad de Dios. Muchacha, muchacho, usted que anda enamorado, enamorada, y le dicen, Señor, esta será conforme a tu voluntad. Y aparece el obstáculo. Usted no me ponga bravo cuando aparezca el obstáculo, porque Dios sencillamente va a hacer lo que Él tiene planeado. Y si no fue, no se ponga a llorar.
Bueno, mejor llore un ratito, pero ya no vuelva a llorar. ¿Sí? Llore un ratito. A veces a los chicos hay que decirles, cuando los ve uno así en esa pena de amor, deprimidos, hay que decirles, mire, pues bueno, llore, pero ya no siga llorando. Aquí tuve que decirle a una mujer hace unos meses atrás, debo imaginar que se siente muy mal. Y apenas le dije así, comenzó a llorar. Debo imaginar que está pasando por un momento difícil. Y a la verdad estaba atravesando un momento difícil. Yo le dije, lo mejor es que llore y se desahogue un poco, pero no bote más lágrimas por ese hombre. ¿Para qué llorar? Si ese va a ser su esposo, será. Y si no, llore todo lo que quiera. Que Dios no se deja mover por las pataletas de sus hijos. A Dios no lo mueven lágrimas. A Dios le agrada es un corazón que hace la voluntad de Él. La santidad de Dios, para retomar el tema, es una marca impresa en sus hijos, en su pueblo. La santidad no es lo mismo que perfección. Usted es santo, pero no perfecto. Cuando le digo que es santo es que ha sido apartado por Dios, pero no perfecto. La santidad es un camino, es el camino, es el proceso. La perfección es la meta final. ¿Recuerdan como el texto que vimos? Y como fin, la vida eterna. La meta final es que Dios lo va un día a presentar perfecto. Pero le voy a decir algo, para presentarlo perfecto al Padre, lo va a llevar a usted a la tumba y me va a llevar a mí a la tumba. ¿Sabía eso? Que como este cuerpo no es perfecto, Dios quiere presentarme al Padre, el Señor quiere presentarme al Padre tan perfecto que Él quiere que yo muera para luego resucitarme en un cuerpo que perfecto, que no se enferme. ¿Le gustaría tener un cuerpo que no se enferme? ¿Dónde lo venden? No, no lo venden. El Dios del cielo lo dará a sus hijos. Un cuerpo que no le van a salir arrugas. ¿Y dónde lo venden? Quiero decir es que será un cuerpo no sujeto al desgaste, al deterioro, a la debilidad, a la enfermedad, al dolor, porque Dios ha prometido en el libro de Apocalipsis que allí no habrá llanto ni dolor, y que el niño, mejor habla del anciano, pero me imagino al anciano no en decrepitud, sino en vigor, en fortaleza. El buen Dios, quien nos invita a la santidad, que nos dice que debemos ser santos, lo hace porque todo aquel que se acerca a Él debe ser santo. Así como usted llega y pide en una frutería, por favor, un jugo de maracuyá fresquito, pero usted lo espera limpio, ¿verdad? El jugo. O sea, para que haya un jugo limpio, las maracuyás deben estar limpias. La licuadora debe estar limpia. Porque puede ser que las maracuyás estén limpias, pero el vaso de la licuadora está sucio. Y el vaso en el que se lo sirven está sucio. Es más, le traen el vaso con el jugo de maracuyá y usted lo primero que observa es un labial que está en todo el borde. ¿A usted no le ha pasado eso nunca? Y usted dice, el vaso no lo, ¿se lo toma? Probablemente usted lo regresa. Pues permítame decirle que Dios no solo quiere que usted presente alabanzas santas, sino que el vaso también esté santo, limpio delante de Dios. ¿Quiere colocarse en pie? Mi amado hermano, mi amada hermana, el llamado de Dios es a vivir en santidad. O sea, si usted tiene problemas con los vecinos, deje de pelear con los vecinos, eso no es santo. Vaya, hable con ellos y dígale, arreglemos las cosas. Usted debe vivir apartado para Dios y debe buscar cada día pureza moral. Padre, te doy gracias en esta hora por tu inmenso y poderoso nombre, porque no hay semejante a ti en gloria,
en majestad, en santidad, lleno de pureza, de excelencia moral, de toda perfección. Y ahora en tu amado Hijo nos das el privilegio de acercarnos a ti. En esta mañana, Dios, quiero reconocer mis pecados, porque aunque estoy en el proceso de santificación, aún mi naturaleza me lleva a hacer juicios pecaminosos, me lleva a actuar aún conforme a la vieja manera de vivir. Quiero pedir perdón en nombre mío y de tu pueblo, Padre. Aún nuestras manos no están del todo limpias, aún nuestro corazón no está del todo limpio. Hay cosas que están por arreglar y que las he ido posponiendo probablemente. Permíteme, Dios, confrontado ante la santidad tuya, reconocer mi verdadera condición y no engañarme a mí mismo creyéndome que soy muy justo, muy íntegro, muy santo, muy recto. Permíteme, Padre, no compararme con nadie, porque quizá cuando me comparo con mi hermano podría ver que soy más justo y quizá más santo que él y llenarme de orgullo. Pero mi hermano no es medida. La medida eres tú, mi Señor. Y cada vez que vengo delante de ti y que puedo reconocer tu presencia, reconozco que estoy bien librado, Señor, que no puedo esconderla. En esta mañana suplicamos. Quizá he actuado en resentimiento, he actuado en venganza, he actuado, Dios, con la desquitarme, y eso no es santo y eso no es justo. Señor, como lo hiciste, Isaías, tu fuego, el fuego del altar, tu Espíritu Santo, único que puede limpiarnos para poder hacer que se nos ha encomendado. El mensaje más santo es el mensaje del Evangelio, tus palabras, Dios, porque sin santidad nadie te verá. Bienaventurados los limpios, porque ellos verán a Dios. Señor, gracias. Gracias. Bendito para siempre. Adore al Señor, exáltelo, exáltelo. No minimice su pecado, no lo justifique. Hay pecados que tenemos que resolver. Nadie verá al Señor sin santidad. Nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Dígale al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré.
por esta bella oportunidad en este día. Gracias por haber podido ver a mi hermano, poderle saludar en esta mañana, poderlo bendecir. Gracias por cada uno de ellos, porque estar aquí es señal de que tus cuidados han estado con ellos, Señor. Y quiero agradecer tus misericordias para con sus vidas, para con sus familias. Hoy comenzamos una nueva semana, Dios. Permítenos, Padre, actuar en justicia, en santidad, porque así tu nombre será exaltado con nuestra vida. Por aquellos que están aún enfermos, Dios, tus misericordias sean derramadas sobre sus vidas. Tú tienes el poder para levantar aún de la tumba. Tu mano se extienda, Señor, para curar al enfermo. Sé que tú lo haces por misericordia, Padre. Por eso te alabo y te bendigo, Dios, en esta hora. Muchas gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de nuestro hermano Pastor Félix. Gracias por lo que estás haciendo en la vida, Dios, de nuestra hermana Hilda, Padre. Gracias por lo que estás haciendo, mi Dios, en Luis Miguel, Señor. Gracias. Bendito para siempre. Gracias, Dios. Pero gracias principalmente por esa salvación tan grande, la que no debemos descuidar, sino cuidar permanentemente. No porque haya posibilidad de perderla, sino porque es una actitud de completo agradecimiento, Señor, cuidarla. Oh Dios del cielo, es nuestro deber. Bendito para siempre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, quisiera que usted le diera la mano al hermano y lo saludara y le diga: Dios lo bendiga, el Señor le dé una buena semana, que usted pueda vivir santamente delante de Dios.